tema, ¿cómo interpretas la Biblia? Como ustedes pudieron ver, leímos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso mismo la palabra nos está diciendo que se han de discernir espiritualmente, porque el problema que hay es interpretar la palabra con el entendimiento natural, y la palabra de Dios dice que se tiene que ser espiritualmente, pero dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Entonces hay personas que son naturales, que no son espirituales, y que están malinterpretando la palabra, y por encima de eso están también queriendo enseñar a otros con un entendimiento natural, cuando eso es todo lo contrario a lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Dios quiere que se lleve a cabo su palabra, Dios quiere que se predique su palabra, pero tiene que ser en el orden espiritual, que todos podamos entender la palabra espiritualmente, porque en el mundo entero existen personas que tienen el conocimiento bíblico pero no creen en Dios, personas que son totalmente ateas pero no creen en la voluntad de Dios, porque leen la Biblia como cualquier otro libro, leen la Biblia como algo natural, como un libro de cuentos, como un libro de historias, pero no entienden el término espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo muchas veces quiso predicó en manera de parábolas, para que las personas que no podían entender lo espiritual a través de una parábola, que significa un ejemplo natural, el cual te da un entendimiento espiritual. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, para que su palabra fuese comprendida aún por aquellos que no eran muy espirituales. Aleluya. Pero el problema está cuando el natural quiere profundizar en la palabra de Dios. El problema viene cuando el natural quiere profundizar en libros como Daniel, como Apocalipsis, libros de las profecías del futuro. Gente natural que quiere hablar de la palabra de Dios, cuando todo tiene que ser espiritualmente. Hay lecturas bíblicas que el Señor en su gracia y su misericordia, aún los naturales la pueden entender. Bendito sea el nombre del Señor. Como hablar de Cristo, como hablar de la salvación, como hablar de la crucifixión, como hablar, bendito sea el nombre del Señor, del arrepentimiento de pecados. Son cosas sencillas que el Señor en su gracia y su misericordia, Él las hizo sencillas para que todos se las pudiese entender. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos este problema aún en los discípulos de Jesús, que no lograban entender las predicaciones que Jesús les daba personalmente. Vemos cómo muchas veces los apóstoles, los discípulos, Jesucristo los confrontó, porque cuando Jesucristo les daba una palabra, ellos entendían otra cosa, porque ellos pretendían entenderlo en su entendimiento natural, en su entendimiento de un ser humano, que no. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios a los hombres que la escribieron. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios fue dictada por el Espíritu de Dios, y se tiene que entender espiritualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero ir rápidamente a los libros, así para no tomarnos tanto tiempo, ya que tenemos unas cuantas citas bíblicas aquí para poder llevar a cabo este tema con el entendimiento bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Y veamos, y vamos a Lucas en el capítulo 10. En el versículo 25, bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
Vemos aquí la palabra de Dios en Lucas 10:25, gloria a Dios, donde dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaría la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Eso es lo que el Señor quiere decirnos a través de esto, bajo el tema ¿cómo interpretas la Biblia? Jesucristo nos dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees la palabra? ¿Cómo la escudriñas? ¿Cómo la estudias? ¿Cómo la usas? ¿Todo es en el orden espiritual o todo es en el orden natural? Bendito sea el nombre del Señor, porque bíblicamente por mandato del Señor tiene que ser en el espíritu. Bendito Dios, ya vamos a ir llevando los libros a cabo para que podamos ver los ejemplos de los discípulos, de los apóstoles, que ellos entendieron algo espiritual que se los estaba dando, algo espiritual, ellos lo entendían en su naturaleza humana. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios nos demanda el nacimiento de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el nacimiento nuevo nosotros nacemos de espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es ese nacimiento? Cuando nosotros nos consagramos y nosotros damos un cambio de 360 grados en nuestra vida, que dejamos todo lo que nosotros hacíamos anteriormente, toda nuestra naturaleza humana, para entrar en lo que es lo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabemos que es un tema medio complicado porque los que caminan en su naturaleza humana no van a lograr entender todavía lo que es lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, pero todo es que haya un corazón dispuesto, contrito y humillado, con el deseo de cambiar, con el deseo de arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Y ahí es cuando el Señor te enseñará lo que es lo espiritual, porque mucha gente no puede ser espiritual si no le da la gana de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si no le da la gana de cambiar, la gente no va a ser espiritual, porque Dios conoce el corazón. Usted podrá hablar por su boca muchas cosas y pensar de que usted ama a Dios, de que usted busca a Dios, de que usted le sirve a Dios, pero si no hay un corazón arrepentido, no va a haber un entendimiento espiritual, porque el Señor no se va a mover a que usted entienda lo espiritual si usted no tiene interés en su corazón de agradar a Dios con sus hechos, no solamente con sus labios, no solamente de palabras, sino con sus hechos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Mire cómo dice segunda de Pedro, gloria a Dios, aleluya. Pasamos a segunda de Pedro, lo que nos va diciendo la palabra. Vea cómo nos va explicando claramente la palabra, para que no digan que hay que orar y ayunar 40 días para que la entienda. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que Dios en su misericordia nos permite programaciones como esta, donde se nos puede explicar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ya que muchos somos perezosos para encerrarnos y escudriñar la Biblia, para meternos en ayuno y oración, aleluya. Entonces está las prédicas, las programaciones. Es necesario congregarse, es necesario asistir a una iglesia donde se te predique la verdadera palabra. Bendito sea el nombre del Señor, que no sea adulterada, como ella misma dice, que no se debe de sacar de contexto, que no se debe adulterar, que no se debe de leudar, sino que tiene que ser una palabra de sana doctrina, una enseñanza sana, no una enseñanza adulterada, no una enseñanza leudada, no una enseñanza enferma, sino una sana doctrina, una sana enseñanza, para que nos conduzca correctamente en lo que es el camino de la salvación. Mire lo que nos dice segunda de Pedro capítulo 3, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15, gloria a Dios, versículos 15 en adelante dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Gente que ha conocido la palabra de Dios,
y entendió la palabra de Dios en el término espiritual. Pero llegó el momento que se enfrió, llegó el momento que amó más la maldad, amó más lo que le ofrece este mundo, amó más el pecado, y entonces vino nuevamente a ser otra vez natural. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Santo es el Señor, santo es el Señor, aleluya. Gloria, gloria al que vive para siempre. Gracias, Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Mire cómo nos dice ahora Primera de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Perdón, capítulo 2. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Muchas veces nosotros, a través de nuestras buenas obras, haremos callar a aquellos que malinterpretan la palabra de Dios, aquellos que adulteran la palabra de Dios, aquellos que quieren gobernar dirigiendo a una congregación con una naturaleza humana y no con el espíritu y no con lo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo los ejemplos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. No sé si nuevamente se fue el audio. Bendito Dios de gloria. Cristo vive para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Bajo el tema ¿cómo interpretas la Biblia? Gloria a Dios. Mire cómo vemos este ejemplo, aleluya, en el libro de Juan, capítulo 13. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Libro de Juan, capítulo 13, versículos. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor, aleluya. Juan capítulo 13, versículos 26 y 29. Gloria a Dios. Su palabra. Vea cómo vemos este ejemplo aquí en el libro de Juan 13, 26, 29. Gloria a Dios, aleluya. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Gloria a Dios. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres, poderoso Dios. No sé si nuevamente se ha ido el audio. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Jesús, mi alma te alaba. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Santo eres, oh poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Creo que ahí estamos. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Así que, libro de Juan, capítulo 13, versículos 26 en adelante, dice: respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Bendito Dios, dice el versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Estaban en la mesa con el Señor los apóstoles.
Y cuando Él da esta palabra, no entiende lo que Jesucristo había querido decir. Y esto es lo que suele suceder en las congregaciones al nivel mundial, donde nosotros podemos ver una multitud de personas congregados en una iglesia, donde está el predicador, el pastor, el evangelista impartiendo la palabra, dando el mensaje, dando la predicación. Pero no todos los que están ahí sentados están comprendiendo la palabra espiritualmente. No todos están entendiendo correctamente. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Se pregunta usted. Porque muchos corazones no están dispuestos a recibir la palabra. Hay muchos corazones duros que no quieren nada con el Señor. Muchas veces están en las congregaciones solamente por estar, solamente por visitar, solamente por pasar un domingo más, porque ese día se les ocurrió ir a la iglesia un domingo de pasada. No todos entienden la palabra. Ahora bien, estamos aquí mirando este grupo que no eran los que están de pasada. Son de los que permanecen congregados, y ni aún ellos pueden entender la palabra, porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos pedirle la sabiduría al Señor para poderlas entender. Por eso muchas veces puede haber un estancamiento en una persona. Por eso muchas veces hay personas que se les hace difícil este caminar del evangelio. No pueden lidiar con problemas pequeños, no pueden lidiar con tentaciones, no pueden lidiar con situaciones que son pequeñas, porque no tienen el entendimiento espiritual bíblico que necesitamos. Necesitamos profundizar, indagar en la palabra de Dios para que podamos entender cómo caminar este camino. Es como aquel que quiere caminar en el evangelio sin el conocimiento bíblico es como poner un ciego a caminar en un camino angosto. En un camino angosto lleno de curvas, un ciego no va a poder caminar. No va a poder guiarse por ese camino. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando queremos caminar este caminar del evangelio sin el conocimiento bíblico. Porque mucha gente se acomoda solamente y llegar a la iglesia, pero no tiene el deseo, no tiene la pasión de profundizar en la palabra de Dios, y no tienen el deseo de conocer a Dios a través de su palabra. Aquí en este libro llamado Biblia están las instrucciones de cómo nosotros lidiar cada batalla, cómo llevar cada proceso, cómo lidiar con cada tentación, cómo nosotros poder vencer. Pero lo que pasa es que muchas veces no echamos mano de las armas que es la palabra del Señor para que nosotros podamos perseverar en este caminar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso llega el estancamiento, por eso llega el retroceso, por eso llega el desánimo, por eso llega muchas veces que no podemos dar más, porque no hay ese entendimiento. Bendito Dios de gloria. Y no me malinterprete, el cansancio, el desánimo, los problemas, las tentaciones, las situaciones van a llegar, pero el punto está de que yo pueda enfrentar cada una de esas cosas con el conocimiento bíblico, con la palabra de Dios, porque a través de la palabra somos advertidos, somos enseñados, somos instruidos cómo avanzar, cómo vencer. Pero queremos nosotros entenderlo en nuestra naturaleza humana. No, necesitamos entender en el espíritu. Por eso es que nuestro tema en esta noche se llama ¿cómo interpretas la Biblia? ¿Cómo la entiendes? Bendito sea el nombre de Jesús. En la Biblia te hallarás sorpresas, te hallarás un sinnúmero de cosas que nunca te hubieses imaginado que iban a estar en la Biblia. Bendito Dios de gloria, pero muchas cosas son para que el Señor nos quiere mostrar que Él está en contra de esas cosas. Muchas veces vamos a encontrar cosas en la Biblia que nos van a parecer malas, que nos van a parecer que no son de Dios, pero es que es el Señor dejándolas en claro para que nosotros nos apartemos de esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso es que como leíamos en Lucas 10:26,
Bendito sea el nombre del Señor, cuando Jesucristo contestó a aquel intérprete de la ley, Jesucristo le dijo, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo entiendes la palabra? ¿Cómo la escudriñas? ¿Cómo la usas? ¿De qué manera? Porque Dios quiere que nosotros la entendamos en el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces cometemos el gran error de ir a las rodillas, de supuestamente orar delante de Dios y decirle al Señor que me dé fuerzas, decirle al Señor que me libre de la tentación, que me libre de la prueba, decirle al Señor que me saque de la prueba, sin conocer la palabra de Dios, que muchas veces hay situaciones o cosas que nosotros pasamos que son la voluntad de Dios. Y nosotros queremos reprender al diablo por ciertas cosas que el Señor está permitiendo, pero ¿por qué no las entendemos? Por lo mismo que estamos con nuestro entendimiento natural y necesitamos el entendimiento espiritual. ¿Y cómo consigo el entendimiento espiritual? Ya lo dije al principio, en la santidad, en la consagración, en la humillación delante de Dios, en el arrepentimiento de pecados, dejando lo que a Dios no le agrada, para que así el Señor me dé fuerzas y me dé el entendimiento espiritual. Mire cómo volvemos aquí en el libro de Juan capítulo 13 versículos 28 y 29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. No entendieron por qué Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mire la respuesta, el pensamiento que ellos tenían. O sea, antes de leer la respuesta que los apóstoles tenían en cuanto a lo que Jesús había dicho, Jesús estaba refiriendo que lo que Judas iba a hacer, lo que iba a hacer en cuanto a la traición a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero mire lo que entendieron los apóstoles. Dice el versículo 29 del capítulo 13 del libro de Juan. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Mira estos, pensando en fiesta. Está como muchos de nosotros que solo en fiesta queremos pensar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando le había dicho a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba refiriéndose a que iba a ser traicionado, a que iba a ser entregado, iba a ser llevado a la cárcel, iba a ser latigado, iba a ser crucificado. Y vemos a los apóstoles pensando en fiesta, hasta dónde llega el entendimiento natural. Ve lo que nos pasa muchas veces de nosotros, aleluya. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es que de esa manera vemos que el Señor sacó a la luz quién iba a ser el que lo iba a entregar, quién iba a ser el que lo iba a traicionar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús se los dejó saber a sus apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. Jesús se lo dejó saber claramente a los apóstoles, pero como pudimos ver, ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque estaban con ese entendimiento natural. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos al otro ejemplo rápidamente. El otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16. Gloria a Jesús. Y lo encontramos en el versículo, gloria a Dios, 5. En el versículo 5, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante, encontramos el otro ejemplo de cómo los mismos apóstoles
entendían en su naturaleza humana la palabra que se les estaba dando cuando Cristo estaba hablando de algo espiritual. Para que usted vea cómo muchas veces nosotros pensamos en la palabra y la pensamos en lo natural. Y es que es un gravísimo problema de que nosotros entendamos la Biblia en nuestro entendimiento natural y no en el entendimiento espiritual, porque de esta manera nosotros no vamos a hallar el camino, no vamos a hallar la verdad, no vamos a hallar la puerta angosta, no vamos a hallar la salvación. Porque tiene que ser en el Espíritu para que nosotros podamos hallar la salvación. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y es que es tan terrible que vemos que estamos ahora mirando los ejemplos que estaban aún en los mismos apóstoles, que ellos entendían la palabra de una manera no como se les era predicada. Ahora imagínense, si los apóstoles batallaban con entender la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, imagínense nosotros que vivimos en medio de esta generación afanados día tras día y nos esforzamos más por lo terrenal que por lo espiritual. Imagínense nosotros, por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en ese peligro de la obstinación. De yo querer decir que la Biblia dice algo y que yo me esté obstinado de que la Biblia dice algo cuando verdaderamente quiere decir otra cosa. Ese es un gravísimo problema. La palabra de Dios, cuando Jesucristo exhortó a los fariseos, les dijo claramente que si un ciego guiaba a otro ciego, los dos caerían en un hoyo. ¿Y qué vemos hoy en día? ¿Qué miramos hoy en día? ¿Cuánto ciego guiando a multitudes de ciegos, engañándolos que van para el reino de los cielos? Cuando nosotros vemos sus hechos, sus actitudes, su forma de ser y lo pasamos a través de la Biblia, vemos que no son aprobados por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay mucha gente tan sentimental de que dice no juzgues, no critiques. Es que tenemos que ver y escudriñar todo aquello que aparenta de Dios. Hay que escudriñarlo con la Biblia y hay que ver que lo apruebe la palabra de Dios. Si no va a ser aprobado. Si no es aprobado por el Señor, no lo podemos aprobar nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos nosotros que mirar que todo lo que se haga sea aprobado por la palabra de Dios. Mire este ejemplo aquí en el libro de Mateo 16:5. Llegando sus discípulos, vea bien a quién se está refiriendo, a sus discípulos. Al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mire este ejemplo que Cristo está dando. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quién eran los fariseos y los saduceos? Eran maestros de la ley, eran maestros de la palabra de Dios, eran predicadores que profundizaban en la palabra de Dios, pero Cristo dice que tenían levadura su doctrina. ¿Qué pasa? Que su palabra, que las enseñanzas de estos maestros, de estos pastores, evangelistas o lo que fueran, pero eran maestros de la palabra de Dios. Bendito Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, así mismo como Jesús le está diciendo a sus discípulos, así mismo nos dice a todos nosotros en esta hora, que nos guardemos de la levadura de aquellos que predican algo que no va acorde con la Biblia, aquellos que predican solamente de cosas materiales, solamente de cosas terrenales, aquellos que quieren, que llegan a la gente por medio de astucia, por medio de mañas, queriendo llegarle a los sentimientos, a las personas, queriendo llegarle al ego de las personas, llamando la atención de las personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y las personas son engañadas porque no tienen el entendimiento
espiritual. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vea la palabra, el mensaje que Jesucristo les da. Es un término natural, pero dando a entender un término espiritual. Y vea lo que los discípulos pensaban. Mire cómo dice Mateo 16:7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, fíjese bien que cuando dice ellos pensaban dentro de sí diciendo, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. O sea, ellos no lo estaban hablando, ellos no lo estaban pronunciando por sus labios, sino que ellos dentro de su mente y de su corazón entendieron esa palabra de una manera equivocada. Pero Jesucristo entendió lo que ellos estaban entendiendo. Mire cómo dice el versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Vemos en el primer ejemplo, estaban pensando en fiesta. Vemos en el segundo ejemplo, están pensando en comida. Vea claramente cómo hoy en día la palabra se está malinterpretando, cómo la están enseñando. Te están hablando solamente de cosas terrenales, de cosas de lo que te llena el vientre, de lo que te llenan los ojos, de lo que te ofrece este mundo nada más, pero no te están hablando del reino de los cielos. Dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Eso era lo que los discípulos pensaban cuando Jesucristo les dijo que se guardasen de la levadura de los fariseos. Y dice el versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Bendito sea el nombre de Jesús. No entendéis. Vea cómo Jesucristo está diciendo, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. Después de que Jesucristo había hecho ese gran milagro de multiplicar los panes, los peces y los panes para 5,000 hombres, estos todavía están preocupados porque no traen pan. Y Jesucristo les está recordando, ¿acaso no se acuerdan de cuando les di panes y los peces a 5,000 personas y ahora se preocupan por no traer pan? No es eso lo que estaba hablando Jesús. No estaba hablando de pan físico. Mire cómo dice el versículo 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Habían pasado 2 milagros donde el Señor había multiplicado los panes y los peces. Dice el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Vea cómo ellos están entendiendo la palabra, el mensaje, la predicación, el sermón que Cristo les está dando en ese momento, y cómo el Señor está mirando que ellos no están entendiendo, y Jesucristo les está ayudando para que usted vea cómo Dios, cómo el Señor sabe cuando usted entiende algo y cuando usted no lo entiende. Y el Señor en su gracia y su misericordia quiere ayudarle a que usted entienda. Pero ¿cómo le va a ayudar el Señor para que usted entienda? De la manera de Dios conoce su corazón. Y como decía al principio, si ese corazón verdaderamente tiene el deseo de arrepentirse de su vida pasada y entregar su vida a Cristo, si ese corazón verdaderamente quiere servirle al Señor, gloria a Dios, el Señor le va a ayudar y le va a dar entendimiento de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí delante del Señor usted no puede venir con palabrerías diciendo de que usted quiere servirle al Señor, de que usted quiere ser un gran siervo, de que usted quiere hacer la obra, de que usted quiere hacer esto. Si no hay esa pasión en su corazón,
no va para ningún lado y el Señor no le va a permitir entender nada. Porque el Señor está mirando la intención del corazón. Usted, el hombre, nosotros miramos, muchas veces nos dejamos engañar por la palabrería de los hombres, por las promesas de los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces una persona se convierte, se emociona. Gloria al que vive para siempre, se emociona en el evangelio y quiere dar para adelante y quiere crecer en el evangelio. Pero cuando la persona está emocionada nada más y no tiene ese gran deseo en el corazón, de verdad, muchas personas pueden pensar que tienen el deseo en el corazón, pero muchas veces es un deseo de emoción, no es un deseo verdadero. Y Dios se va a basar, depende a su deseo en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, para que el Señor le dé el entendimiento espiritual que necesitamos todo creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo sigue diciendo el versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque ellos tenían una doctrina leudada, una doctrina adulterada, una doctrina, o sea que ellos sabían mucho palabra, gloria a Dios, pero sabían mucha palabra, pero no tenían el entendimiento espiritual. El entendimiento de los fariseos, de los saduceos, de los intérpretes de la ley que habla, que reprendió muchas veces nuestro Señor Jesucristo, tenían un entendimiento natural. Y eso es lo que hay hoy en día en la mayoría de religiones y sectas que hay en el mundo. No tienen un entendimiento espiritual, porque hay sectas, hay religiones en el mundo que ni siquiera creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a entender a Dios si no creemos en el Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo para entender lo espiritual del cielo. Para entender lo terrenal ya tenemos el entendimiento natural que Dios nos dio, pero necesitamos ahora el entendimiento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que estamos predicando bajo el tema ¿cómo interpretas la Biblia? ¿La interpretas verdaderamente, bendito Dios de gloria, en el espíritu, o la estás interpretando en la carne? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vimos el primer ejemplo en Juan 13, el segundo ejemplo en Mateo 16, y ahora vemos los otros ejemplos de las malas interpretaciones de los discípulos del Señor en Juan capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan capítulo 6. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Santo, santo es el que vive para siempre. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículos 47. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Mire cómo nos dice en el libro de Juan capítulo 6, versículos 47 en adelante. Gloria a Jesús. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Esto es Cristo. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Bendito Dios. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. Vea cómo está llevando la enseñanza, cómo nos está enseñando Jesucristo, lo que Él nos está diciendo. Él nos da el pan de vida, y el que come de ese pan no muera. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Ahora el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo. Mire cómo está diciendo la palabra, cómo el Señor está dando ese mensaje, esa enseñanza. Dice, yo soy el pan vivo.
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Vea cómo va diciendo la palabra. La cual yo daré por la vida del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, fíjese bien, cuando Cristo les da esta enseñanza, este mensaje, Él les está hablando esto que acabamos de leer, pero cuando la Biblia se interpreta en la naturaleza humana y no en lo espiritual, forma contiendas, forma disensiones, porque unos piensan una cosa, otros piensan otra, y suelen surgir debates, peleas, por no entender la palabra en el término espiritual, porque cada quien dice, yo la entiendo de esta manera, yo la interpreto de esta manera, yo la entiendo de esta manera. Esto no es como usted la interprete, como usted la crea o como usted la mire, es que todos la entendamos en el término espiritual para que todos podamos estar en un mismo pensamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Mire el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Vea la ignorancia, el entendimiento natural. Estos pensaban que les estaba hablando literalmente de su cuerpo en esa hora. Dice, entonces en el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, nuestro Señor estaba llevando a cabo la predicación, la enseñanza. Pero no era que literalmente la gente se fuera a comer el cuerpo de Jesús. Eso nunca fue de esa manera. El Señor se estaba refiriendo a su palabra. Porque claramente cuando el diablo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo con la comida, Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nuestro espíritu, nuestra alma necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, alimentamos nuestra alma. Si es que la entendemos espiritualmente. Pero si venimos y la interpretamos en nuestra naturaleza humana, entonces de nada va a servir. Vamos a seguir malinterpretando, malentendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué sirve que usted se vanaglorie, que se aprenda los versículos de memoria, que se aprenda las historias de memoria, que se aprenda la Biblia de memoria si no la sabe interpretar en el espíritu? Nos podemos aprender cualquier libro, nos podemos aprender las historias, pero si nosotros no llegamos al entendimiento espiritual, de nada va a servir. Necesitamos el entendimiento espiritual para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu, guiados por la palabra, para que nuestros pasos puedan ser enderezados, nuestra vida pueda ser corregida y podamos entonces caminar conforme a la voluntad del Señor. Gloria al que vive para siempre. Otro ejemplo más en el capítulo 21, allí mismo del libro de Juan, capítulo 21 del libro de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 21.
capítulo 21, versículo 21 en adelante. Dice la palabra. Gloria a Dios. Y antes de leerlo, vea usted claramente si usted está escudriñando la Biblia también, si usted está leyendo la Biblia allí donde está. Si usted nos está siguiendo en esta predicación con la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, para asegurarse que, el tema, cómo interpretas la Biblia, lo estamos llevando a cabo conforme a lo que la Biblia dice, conforme a lo que la palabra dice. Vemos las malas interpretaciones que hubo, aún en los apóstoles, aún en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Miramos cómo el Señor les daba un mensaje y ellos lo entendían de otra manera, y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no suceda a nosotros, cuidarnos si verdaderamente queremos ser siervos del Señor. Bendito Dios de gloria. Juan 21, versículo 21, en este caso se está refiriendo a el apóstol Pedro. Vea bien cómo dice la palabra. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Bendito sea el nombre del Señor. Vea. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Vea cómo una mala interpretación se regó en toda la congregación. Un malentendido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un malentendido de la enseñanza de Cristo por no entenderla bien. Ahí es donde les digo que ahí está el peligro de que nosotros no podemos obstinarnos en algo que no estamos 100% seguros de que es el Espíritu Santo quien está revelando la palabra de Dios. Dice el versículo 23 del capítulo 21 de Juan. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, dice. O sea, ellos entendieron cuando Jesús les dice en el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, bendito Dios de gloria, que a ti. Pero él no dijo que no iba a morir. Él dijo, vea bien claramente cómo lo está diciendo. Jesús le dijo, si quiero. Él no dijo, él no va a morir. Él no dijo, él va a estar aquí hasta que yo venga. Y la gente, los discípulos, el apóstol Pedro y los discípulos lo entendieron de esa manera. Una mala interpretación de la palabra de Dios. Porque claramente lo está diciendo. Jesús no está diciendo que él iba a quedar hasta que él viniera. Jesús no estaba diciendo que él no iba a morir. Él dijo, si quiero hacerlo. O sea, cuando decimos si quiero, no estoy afirmando que sí lo voy a hacer o que no lo voy a hacer. Es si quiero lo haré y si no quiero no lo haré. Esa es la interpretación. Entonces vemos claramente cómo dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ve claramente cómo se puede hacer una mala interpretación tan rápida y turbar a toda una congregación, turbar a todos aquellos que están buscando el ser fieles a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire el otro ejemplo en el capítulo 2, igual mismo aquí en el libro de Juan. Seguimos aquí en el libro de Juan, no hemos salido de aquí y nos vamos en el capítulo 2, en el versículo 18. Vea cómo dice la palabra. Dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 18, amén. Versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Vea el mensaje que Jesús está dando. Dice,
Cuando los judíos le piden señal, Jesús les dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Vea cómo el Señor les está dando una enseñanza donde Cristo se está refiriendo a sí mismo, a su cuerpo, pero vemos que los que no entienden la palabra espiritualmente piensan que se está refiriendo a algo material, a algo físico. El versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ve claramente la mala interpretación de los judíos, que ellos pensaban que se estaba refiriendo a algo físico. Dese cuenta, conforme vamos llevando la palabra, bajo el tema, cómo interpretas la Biblia. Dese cuenta que cada mala interpretación que había en los discípulos, en los apóstoles, en los judíos, en los fariseos, en los saduceos, cada mala interpretación que había en ellos, siempre ellos tendían a referirse a algo físico, a algo material. Por eso es que tenemos que tener cuidado si estamos en una congregación, en una iglesia donde solamente nos están llevando a lo material, a lo físico, a lo literal. Tenemos que entender que eso no hay, que ahí no está el espíritu, que ahí no hay una enseñanza espiritual, que ahí no hay una enseñanza de parte de Dios, sino que ahí hay enseñanzas de hombre. Ahí es donde está el grupo donde Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Claramente lo está diciendo la palabra de Dios. Mire, vamos otra vez leyendo el versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Vea la respuesta de Cristo ahora sí. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué dice que en 3 días iba a ser levantado? Porque al tercer día iba a ser resucitado. A los 3 días iba a ser levantado en victoria, glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muchas veces nosotros se nos da palabra, se nos habla, se nos profetiza y muchas veces no creemos hasta que se cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta que se cumple venimos a creer. Y entonces, si nosotros no vamos a creer hasta que se cumplan las cosas, entonces somos incrédulos. Porque todo impío, todo incrédulo, todo que no tiene la salvación, por eso es que se han inventado ese dicho, hasta no ver, no creer. Porque para creer tienen que ver primero. Mas en este caminar del evangelio, en el caminar de la salvación, nosotros tenemos que tener fe aún en las cosas que no vemos, si es que la palabra de Dios las está afirmando. Aunque nosotros no las veamos, si la palabra de Dios lo dice, es más que suficiente porque es Dios diciéndolo. No podemos poner en duda, no podemos poner en balanza la palabra de Dios, porque entonces estaríamos diciendo que Dios es mentiroso. Si ya Dios te dijo algo a través de la palabra, bendito sea el nombre de Jesús, tienes que creerla como dice la palabra. Gloria al que vive para siempre. Vamos rápidamente al otro ejemplo, aleluya, vamos avanzando, gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Ahí mismo en el libro de Juan, ahora en el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 31. La palabra de Dios dice, gloria a Jesús, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Cuando ellos decían,
Rabí se referían a nuestro Señor Jesucristo, porque rabí quiere decir maestro. Y eso es algo que usaban también para llamar a nuestro Señor Jesucristo. Él le decía al maestro. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Vea bien lo que Jesucristo les está diciendo. Vea bien cómo Cristo les está hablando, cómo Cristo les está dando esta palabra a sus discípulos. Les está diciendo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Vea que cómo se sigue pensando en algo material, en algo físico. Vea cómo esto lo están pensando en la comida natural. No están pensando en el alimento espiritual, en el alimento que viene del cielo, que es la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que el Señor les estaba queriendo dar a entender, pero no entendían todo, entendiéndolo de una manera, gloria a Dios, de una manera física, literal, materializando lo que Jesucristo está hablando en un término espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y vimos los ejemplos de bíblicos, gloria a Dios, que sucedió en los discípulos, en los apóstoles, en los judíos, como decía allí la palabra, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Vemos cómo sucedió las malas interpretaciones porque había un entendimiento natural, no había un entendimiento espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ahora quiero usar dos ejemplos de lo que suele suceder en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. Uno de estos ejemplos suele suceder en algunas religiones inventadas por el hombre, y esperamos que usted no vaya a estar metido en alguna de estas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si lo está, esperamos que le dé lugar en su corazón a la palabra de Dios y pueda escapar de toda mentira y toda confusión que el diablo haya querido traer a su vida. Vea cómo nos habla la Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 27. Dice el apóstol Pablo, aquí habla una palabra donde nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y este término de golpeo mi cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, hemos sabido de que hay religiones donde la persona tiende a latigar, a golpear su cuerpo físicamente. Incluso en religiones suelen las personas en sacrificar su cuerpo en como ir cargando una estatua y caminar de rodillas hasta donde las rodillas suelen a sangrar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia en ningún momento, en ningún lugar, la palabra de Dios nos dice que los que estamos en Cristo Jesús, no dice que nosotros tengamos que golpear nuestro cuerpo literalmente. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de golpear su cuerpo, está hablando de una disciplina contra él, contra el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Una disciplina en cuanto a serle fiel a Dios, en cuanto rechazar todos aquellos deseos mundanos que hay en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
no está hablando en algo literal, que se tiene que golpear el cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Por eso dice que Él golpeaba su cuerpo, porque Él se disciplinaba a hacer lo que tenía que hacer. Si tenía que dejarse humillar por otras personas, por no hacer venganza, por dejarle venganza al Señor, Él lo hacía, porque eso abarca muchos tipos de disciplina en cuanto a en lo personal de cada uno de nosotros, en dejar todo aquello que nos estorba en el caminar del Evangelio, para que nosotros podamos caminar correctamente en el Evangelio. Nosotros no podemos darle libertad a nuestra carne, nosotros no podemos dejarnos llevar por todo lo que el mundo nos quiere arrastrar, sino que tenemos que pelear contra todas esas cosas. Entonces el apóstol Pablo en ningún momento él estaba refiriéndose en golpear su cuerpo físicamente y literalmente. Eso no lo aprueba Dios. Si no lo aprueba la Biblia, no lo aprueba Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, lo que hacen esos tipos de sacrificios lo hacen en vano. En el tiempo aumentado, ese llamado Semana Santa, la gente tiende hasta a prestarse para colgarse en una cruz. Si la persona no se arrepiente de sus pecados y no se entrega al Señor de todo corazón y no se aleja del pecado, de nada le sirve que lo claven en una cruz. De nada le sirve, porque eso no salva. Eso no salva. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, esa es una mala interpretación, una mala enseñanza que se lleva a cabo. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra mala interpretación, como muchas otras, claro, no solo estamos tomando una que otra, unos cuantos ejemplos. Hay un sinnúmero de interpretaciones, de malas interpretaciones. Por eso vemos multitudes, millones de personas engañados por sectas y religiones por motivo de las malas interpretaciones. Por eso es que nuestro tema se llama ¿Cómo interpretas la Biblia? Bendito sea el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 17. Gloria a Dios. Esta mala interpretación aún está hasta entre los pentecostales, en aquellos que creen llamarse cristianos. Muchas veces hacen esta mala interpretación como excusa para no sujetarse a un pastor, para no sujetarse en una congregación, para no sujetarse a un líder. Pero es que es una mala interpretación. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo dice en Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Porque hay una mala interpretación aquí. Porque la gente dice que no se quiere sujetar a un líder, a un pastor, porque supuestamente la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre. Entonces la gente quiere decir, o tiende a malinterpretar esto a su conveniencia, de que no va a confiar en el hombre. Y como dice que el pastor es un hombre, no va a confiar en un pastor. Bendito sea el nombre del Señor. No te estoy diciendo que tienes que confiar en todos los que se llaman pastores, sino que tú tienes que escudriñar la palabra de Dios y mirar a aquel que es pastor verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto revolú no hay en el mundo? La gente peleando y hablando que porque si en cierta iglesia se practica el diezmo, ya dicen que ese no es de Dios. Solamente porque se han dejado engañar por aquellos que predican la palabra en un entendimiento natural y no la interpretan espiritualmente. ¿Cuántas cosas no hay por lo que la gente está peleando por no entender la palabra correctamente? Entonces no se quiere sujetar a ningún pastor, a ningún evangelista, porque supuestamente Dios le habló a través de la palabra en el capítulo 17, en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En ningún momento está diciendo que por este versículo usted no se va a sujetar a un pastor.
Ningún momento la palabra de Dios está diciendo que porque este versículo dice que maldito el varón que confía en el hombre, significa que usted no va a tener un líder. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La palabra de Dios claramente en este versículo termina diciendo: y su corazón se aparta de Jehová. Ahí te está dando la interpretación del mismo versículo. Que todo aquello que te lleve a apartarte del Señor, no puedes confiar en ese hombre que te lleva a apartarte del Señor. Pero si es un pastor, un evangelista, un maestro que te está conduciendo por el camino correcto, la palabra de Dios también te demanda que te tienes que sujetar a tu líder. Porque la palabra de Dios también nos dice que Dios mismo fue el que estableció a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Dios mismo fue quien los estableció. Por lo tanto, si yo pretendo no sujetarme a nadie, estoy siendo rebelde. Y como dice la palabra, si no amamos al que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo podemos ver? Si no nos sujetamos al que podemos ver, ¿cómo nos vamos a sujetar al que no podemos ver? Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alguien puede tener conocimiento bíblico y creer en Dios, pero si no tiene el Espíritu, va a interpretar totalmente mal la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos interpretando la palabra de Dios. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La misma palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos al Señor, que Él nos las va a dar. Mire lo que dice Santiago. Gloria a Dios. Así que no hay excusa para nosotros no querer seguir al Señor. No hay excusa para que nosotros queramos decepcionarnos. ¿Cuánta gente porque mira malas obras en algún siervo de Dios se decepciona y después no quiere saber más de Dios? Como que si es al hombre que le va a rendir cuentas. El hombre falla, nosotros no podemos poner la mirada en el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Si hay alguien que falla, no significa que nosotros nos vamos a ir detrás de esa persona fallándole a Dios. Nosotros tenemos que buscar nuestra fidelidad ante Dios. Hay que pedirle la sabiduría al Señor. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué lo está hablando Dios? O sea, dice que si la pedimos, vea claramente cómo dice el versículo: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, no esperes que Dios te dé sabiduría solamente porque sí, sino pídesela a Dios. Y el Señor, vea la promesa del Señor, dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El Señor nos da la sabiduría abundante y sin reprocharnos nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vea cómo dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, que si eres como la ola del mar, dudando, una vez es un tiempo aquí y otro tiempo allá, y siempre dudando, que no hay fe. Dice: quien tal haga que no recibirá
cosa alguna del Señor. O sea, no puede haber inconstancia en el ser humano. Eso es lo que quiere decir, que no seamos como las olas del mar que están de aquí para allá y de allá para acá, sino que tiene que haber una firmeza en nosotros para que el Señor nos pueda llenar de su sabiduría y podamos entender su linda y preciosa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Volvemos a Primera de Corintios. Gloria a Dios, ya para terminar este mensaje. ¿Cómo interpretas la Biblia? Gloria a Dios. ¿Cómo interpretas la Biblia? Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 en adelante, dice su palabra. Gloria a Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si no ha recibido el espíritu de Dios, no crea que va a entender lo que el Señor quiere darle o lo que el Señor quiere enseñarle. No crea que va a entender el camino de la salvación correctamente si no tiene el Espíritu de Dios. Mira cómo dice, lo leo nuevamente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Claramente hace la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría del Espíritu y la sabiduría de Dios. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Así es que tiene que ser un siervo, uno que instruye, uno que enseña la palabra de Dios. Tiene que ser en el espíritu, tiene que ser espiritual, para poder ser edificados, para poder formar parte de la iglesia de Cristo, para poder formar parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Se tiene que ser espiritual para todo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así que esperamos en el Señor que no haya habido malas interpretaciones, sino que todos hayan entendido correctamente la enseñanza tal como debería de ser dada, porque también por eso después se forman las críticas, por eso después se forman las acusaciones o las personas que juzgan. Después se forman ese tipo de cosas, de contiendas, porque no entienden la palabra como tiene que ser entendida. Por eso es que siempre que usted llega a una congregación, a una iglesia, usted tiene que le dé la sabiduría y el entendimiento espiritual. Nunca se canse de pedir el entendimiento espiritual. Hasta que Cristo venga, incluya en sus oraciones, en sus clamores, y dígale: Señor, dame sabiduría de tu palabra. No pretenda tampoco pedir sabiduría para gobernar aquí en el mundo, sino que necesitamos la sabiduría para entender el camino hacia el reino de los cielos. Y no quiera profundizar tanto en los acontecimientos futuros, en las profecías que son para el futuro, cuando ni siquiera hemos entendido lo que es el camino a la salvación.
Ese es otro problema, que la gente tiene hambre de saber, de conocer, pero no tiene hambre de ser salvo, no tiene hambre de la palabra de Dios, no tiene hambre de buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que Dios me los bendiga mucho y esperando que hayan sido edificados con esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que este tema, esta predicación, tenemos la bendición de que va a quedar allí grabada para que cuando la quieran ver más adelante, ahí va a quedar grabada en los canales de YouTube, que son los canales de Radio Retén Lo Que Tienes, que es el canal de Emisora Luisiana, que es el canal de la Iglesia La Nueva Jerusalén, y que es nuestro canal personal, que es Defensores de la Fe. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Ese es nuestro canal también, donde quedará después grabada esta programación y la podrán seguir escuchando, la podrán compartir, podrán seguir siendo edificados. Es una gran bendición de nosotros poder volver a escuchar algo para poderlo entender bien claramente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que en aquel día, en la venida de Cristo, en el día del juicio, no va a haber excusa, porque el Señor se está encargando de que palabra sobre, de que la enseñanza sobre lo que pasa en estos tiempos, que como dice la palabra, el amor se va enfriando y cada día son menos los que quieren saber de la palabra de Dios. Cada día son menos los que son interesados por la salvación. Bendito sea el nombre del Señor, pero les insto en el nombre del Señor que se apasionen por Cristo, que se apasionen por la palabra, que busquen el entendimiento espiritual de la palabra y que sean edificados en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así que hasta aquí dejamos esta linda palabra para la gloria del Señor y oramos en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a esas vidas que se conectaron. Bendito Dios de gloria, aquellos que estuvieron ahí conectados a través de los canales de YouTube. Gloria a Dios, los que pudieron haber escuchado por la radio Emisora Luisiana, que se encuentra también en la aplicación TuneIn. Y aquellos que han descargado las aplicaciones de Radio Retén Lo Que Tiene, está la bendición de poder descargar la aplicación de Radio Retén Lo Que Tienes en Play Store y en App Store. Gloria a Dios, es una gran bendición, aleluya. Gloria a Dios, Dios bendiga a aquellos que pudieron haber estado escuchando también por la 1690 AM que se encuentra en Baton Rouge, Luisiana. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga a todos, Dios me lo guarde y oramos para entregar esta parte. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora, Señor amado. Gracias por esta linda bendición, Padre, porque nos concedió de poder llevar a cabo esta palabra, Señor, que es de edificación para nuestras vidas. Señor, síganos concediendo la sabiduría, el entendimiento espiritual, Señor, la sabiduría de lo alto. Padre, síganos, Padre de la gloria, llenándonos, Padre, de ese entendimiento. Líbrenos, Padre Santo, de toda mala interpretación. Ayúdenos a no ser engañados. Ayúdenos, Padre, denos ese discernimiento de su palabra y ayúdenos, Padre de la gloria, a seguir siendo llenos de su palabra, de su espíritu, de su presencia. Síganos dando hambre de su palabra, Señor. Siga poniendo, Padre, como dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor, que haya ese querer y ese hacer en nuestra vida, Señor, el hacer su voluntad, el querer hacer su voluntad, Señor, el querer, Señor, seguir conociéndole cada día más, Señor, y que podamos, Señor amado, poder ser también esos vasos de honra, esos instrumentos, Señor, para edificación, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre amado. Bendiga cada vida, Señor, que estuvo allí conectado en esta hora, Señor. Ayúdelos, fortalézcalos, Padre amado. Cualquier petición que ellos hayan puesto, Señor, cualquier petición que ellos tengan, Señor, si son conforme a su voluntad, mi Dios amado, sea usted supliéndoles, Padre, conforme, Señor,
a su perfecta voluntad, Padre, por medio de su gracia y de su misericordia, Señor. Sea usted propicio en cada necesidad que pueda haber en cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al que vive para siempre. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y así hasta la próxima. Paz del Señor.